esto, querido Norman. ¿Qué le diría a usted a las voces que critican con mucha dureza al presidente López Obrador? Porque incluso sin argumentos, puesto que nosotros como periodistas desde siempre hemos analizado e investigado a López Obrador y no le hemos encontrado una pizca de corrupción o algo con lo que lo podamos confrontar. Vamos, ni periodistas de centro, de derecha o de izquierda han podido encontrar eso. Se han inventado una serie de cosas horrendas sobre el presidente López Obrador y lo han puesto no como usted, como un humanista, sino todo lo contrario, como el más malvado de los malvados, como el más malo de Malolandia, como dice él, ¿no? Le han inventado cosas muy feas, cosas horrendas, y este discurso desafortunadamente se lo han comido en la clase media alta y en la clase alta, le digo desafortunadamente, nos hemos enfrentado a eso, se comparten una serie de noticias falsas y vamos, se convierte López Obrador en un espantaburgueses, en el monstruo de la ultraderecha. Bueno, hay una condición que mucha gente, a la cual mucha gente apela, y aquí me refiero yo a la gente de derecha, ¿no? ¿Qué es la derecha? La derecha nace por definición, tú lo sabes muy bien, al término de la Revolución Francesa, y se establece, ellos comparten la posibilidad de que nada cambie, ¿no? De que los privilegios sigan, de que el rey en aquel entonces mantenga sus propios privilegios, inclusive la capacidad y posibilidad de tener derecho de veto sobre la misma asamblea de representantes que se manejaba en aquel momento. Entonces la derecha pues tiene ese sentido, siempre ha sido igual, ¿no? Siempre es lo mismo, es decir, si yo estoy bien, a mí qué me importan los demás, ¿no? Es decir, yo estoy bien, mi gente está bien, bueno, esto debe de seguir, entonces hay que luchar porque esto siga. El problema es que no se han dado cuenta que son siempre minorías y que lo que hacen es afectar al resto de los pueblos. De tal suerte que por eso el fracaso de la derecha en el mundo, ¿no? El fracaso del neoliberalismo. Platicaba el mismo viernes con Vicente Serrano que en Estados Unidos se está llevando a cabo una distribución de cheques que aparentemente podría llegar a 5 billones de dólares con el propósito de reactivar la economía, sí, pero también con el propósito de paliar la pobreza, que también es evidente, ¿no? Hay estudios serios en donde ubican a un porcentaje altísimo de la población americana, 50 millones de personas en la pobreza y alrededor de 15 millones en una pobreza extrema. Entonces, vamos, mi artículo intenta decir, a ver, esta desigualdad se da en todos los países del mundo, específicamente es decir, genera millonarios y genera pobres, pero genera muchos más pobres. Y esta desigualdad, este desequilibrio, impedirá siempre que haya paz y que haya tranquilidad en los pueblos. Tal suerte que, pues yo creo que las posibilidades que las clases altas de México sigan manteniendo su misma expectativa es absurda. Es decir, yo les diría a todos, a los periodistas de derecha, que deben de cambiar, que tengan memoria histórica, que piensen en la evolución de los pueblos, específicamente en la evolución de México, ¿no? Que volteen a ver la historia de México. Es decir, no se puede vivir con desequilibrios, ¿no? No es posible que esto sea así. Y lo digo desde muchos puntos de vista. Yo soy empresario y en mi circunstancia como empresario lo he dicho mucho con personas del mismo gremio. Yo les digo, a ver, nosotros necesitamos que toda la gente tenga mayor capacidad de consumo, pero para eso tenemos que cumplir como empresarios. Es decir, tenemos que ser empresarios con justificación social, tenemos que dar empleos, empleos bien remunerados y tenemos que pagar impuestos. A partir de eso, si nosotros entendemos que la creación de empleos que crea satisfactores, ¿no? Porque en la medida que se vayan creando empleos, se va creando capacidad de consumo. Y si hay capacidad de consumo, los empresarios estarán en posición de vender más. Entonces no se puede cerrar tampoco esa actitud. No se puede uno encasillar en una actitud tan pobre, ¿no? Tan triste. Yo creo que hay que empezar a despertar.
Además de todo, Norman, además de pobre, es infantil, ¿no? Esa es la idea de yo quiero tenerlo todo y tú no debes de tenerlo todo. Eh, yo sí debo de ser así, debe existir una especie de élite y solo debe de ser de algunos, ¿no? Qué mejor mundo en el que todos podamos tener las oportunidades, en el que todos podamos tener ese tipo de igualdades y en el que no haya sufrimiento. Pero bueno, eso es lo que los define, en mi opinión, como pues una oposición detestable en estos momentos, una derecha carcomida, funesta y terrible. Y me dio mucho gusto poder compartir estos micrófonos con Norman Pearl, el gran columnista y analista político. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo, ya nos está dando la 1:05 hora del centro de México y de los Estados Unidos. Norman, ¿por qué no nos comparte sus redes sociales para que pues la gente le haga más planteamientos? Veo muchos mensajes y cuestionamientos a lo que está planteando. ¿Por qué no nos comparte sus redes sociales para que la gente esté aquí con nosotros? Y, por supuesto, aquí va el agradecimiento de Sin Censura por esta muy interesante entrevista. Muchas gracias, Toño. Bueno, en Twitter soy Norman F. Pearl. Con el mismo nombre, Norman F. Pearl, me pueden encontrar en Facebook, en la página personal y en una fanpage que le llaman. Y además escribo para diferentes portales y diarios del sureste, bajo una columna que se llama Poder Popular, que tengo hace muchos años, y escribo para La Lupa MX, escribo para Manifiesto 21 y para Reporte 32 MX. Ahí me pueden encontrar y me pueden escribir y podemos intercambiar ideas. Siempre estoy abierto, siempre trato de darme los espacios para poder pues contrastar ideas y poder llegar a conclusiones que puedan ser, que puedan tener cierta riqueza, Toño. Me da mucho gusto, mucho gusto. Y un saludo a Chicago, por cierto, que para mí tiene un lugar muy, muy especial, pues ahí viví yo en mi niñez, ¿no? Ya les platicaré algún día en detalle mi vida en Chicago, Illinois. Es una ciudad en la que yo hice mi casa en su momento, ya estoy ahora en Kansas City, pero entiendo perfectamente lo que nos comenta Norman. Es una ciudad que uno hace su casa y espero, Norman, que nos pueda contar esas anécdotas de la gran cebolla, Chicago, Illinois. Pero le agradecemos con todo el corazón a Norman Pearl. Y se nos acabó el tiempo en estos momentos, tenemos que hacer un corte. Ya sabe usted que regresa Vicente con él, yo regreso con él a las 2 de la tarde. Tuvo que atender una junta muy, muy importante en estos momentos. Regresamos en cuestión de 52 minutos. 52 minutos en el programa vespertino de Sin Censura con Vicente Serrano. Yo le agradezco a usted que se haya conectado con nosotros. Cómo ha salido eso de lo de mi bigote, mi eterna crítica y sobrina. Ahora resulta que es mi sobrina Yuli Cereb. Anda muy participativa en los chats y usted también que me dice que ya por fin, vamos, celebrando que me haya quitado el vello facial. Bueno, pues no es para tanto, ¿no? No es para tanto. A lo mejor y regreso un día de estos, no sabe, ¿eh? A lo mejor llega de vuelta. Pero bueno, yo le agradezco que se haya conectado con nosotros, pero sobre todo que ella se haya mantenido en esta transmisión maratónica que comenzamos a las 6:30 de la mañana hasta ahora. Vamos a estar más que pendientes de la siguiente información. Aguántenos, todavía hay mucho que subir, andamos medio atrasadillos porque no ha habido tiempo de reestructurarlo todo, de reagruparnos, pero ya regresamos, ¿eh? Regresamos con Vicente a las 2 y yo le mando todo mi cariño. Muchas gracias, que Dios lo bendiga. Hasta aquí las noticias con Vicente Serrano. Usted tiene una cita con nosotros en el próximo programa. Hasta la próxima.